Ah, bueno, muchas gracias, Fernanda. De nuevo nos encontramos por acá con el pensamiento francés y bueno, pues un gusto estar otra vez con todos ustedes. Hoy nos toca Lyotard. Bueno, en realidad los filósofos que me toca exponer, cada uno es un monstruo, ¿no? Es un monstruo por sí mismo y no sé si está bien la transmisión, si está bien o se está cortando. Está un poquito cortada, doctora, pero esperemos que es en lo que se va el desfase. Bueno, bueno, les comentaba, pues un gusto estar con ustedes. Voy a exponer hoy a un filósofo que igual, un poco como todos los que me han tocado, es un gigante de la filosofía. Quizá también tuvo su momento, ¿no? Por ahí de los años 80, con todo el tema y el debate de la posmodernidad, pues tuvo mucho eco y es un filósofo que en este momento quizá se ha dejado un poco de lado, pero yo creo que por muchas razones valdría la pena retomarlo. Me refiero a Jean-François Lyotard, que no sé si pudiéramos poner la presentación, ¿sí está? Bueno, pues hoy me tocó exponer a Lyotard. Igual, cada personaje filosófico, cada filósofo que me ha tocado es un verdadero reto porque son pensadores con una gran trayectoria, con un pensamiento difícil y complejo, y en ese sentido exponerlos así en tan poco tiempo, pues sí es un reto. Y en el caso de Lyotard, no es menos, obviamente no es menos lo que ha representado este filósofo para la filosofía en Francia y para la filosofía en general. Lyotard tuvo su momento, es decir, sonó muchísimo por ahí de los años 80, cuando se inició el debate sobre la posmodernidad y sobre todo el libro que lo dio a conocer y lo mandó hacia el estrellato fue La condición posmoderna, ¿no? Entonces hoy voy a hablar de este filósofo. En concreto me voy a centrar obviamente en el tema de la posmodernidad y en el conocimiento. Yo pensaba abordar cuestiones de arte, pero la realidad no es, la verdad no sé si me dé tiempo, porque lo demás requiere su inversión de ideas y de tiempo, entonces no prometo hablar sobre arte, pero sí concentrarme en el tema de la posmodernidad y el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Sí, digo, espero que no haya mucho desfase. No, doctora, ya se escucha muy bien. Sí, y la siguiente imagen, por favor, la diapositiva número 2, si la podemos poner. Ah, ya está ahí, perdón. Bueno, aquí tengo una foto de Lyotard ya grande, ¿no? Ya con más edad. Como verán ustedes, Lyotard nació en 1924 y murió en 1998. Él, pues, es en gran medida de principio a fin un parisino. Nació en Versalles, ¿no? Que en realidad está muy cerca de París, y murió en París. Y estudia en los mejores colegios de París, en el Le Grand, que es un liceo, pues, junto con el Henri IV de más prestigio en Francia, y luego estudió en la Sorbona. Comenzó como profesor en Argelia, dando clases en algunos liceos de Argelia, y digamos que con lo primero que se da a conocer, con la primera publicación que se da a conocer es en 1954, con un texto que al menos en el habla francófona es un clásico, que es la fenomenología. Es un texto que apareció en esta colección de QCG, de prensas universitarias de Francia, y bueno, fue un muy buen compendio, un buen resumen del tema fenomenológico, y pues hasta la fecha, como dice aquí, es una obra de referencia en relación a la fenomenología en el mundo francófono. Después, Lyotard tuvo un periodo de militancia importante en su vida, que es cuando se une al grupo de Castoriadis, llamado socialismo barbare, donde editan
se trataba de un colectivo comunista. En sus orígenes, Lyotard fue marxista y, bueno, un militante activo, ¿no? Procomunista, antiautoritario, antiestalinista, y bueno, tiene una militancia importante, muy crítica. Luego se aleja un poco de Castoriadis y de socialismo barbarie, y se une, o más bien funda el colectivo Poder Obrero en 1963. También se sumó a las movilizaciones contra la guerra con Argelia. Y bueno, en 1965, él lo dice, ¿no? Decepcionado en gran medida del proyecto comunista, se retira de la militancia y pues tiene, digamos, un periodo un poco de deriva, como le llaman algunos estudiosos de su obra, hasta que en 1979 vuelve a la escena de la filosofía con este libro que lo hace famoso y que seguramente todos ustedes recordarán, que es el de la condición posmoderna, ¿no? Que cuando nos dicen Lyotard, inmediatamente pensamos en posmodernidad y en el libro de la condición posmoderna, ¿no? En gran medida, mi exposición se va a centrar sobre la condición posmoderna y sobre qué era la posmodernidad para Lyotard. Yo creo que ha suscitado una gran cantidad de malentendidos, ¿no? Bueno, en el 79 publica La condición posmoderna a petición del gobierno de Quebec, en Canadá, para que él hiciera un diagnóstico sobre las transformaciones del conocimiento, de la cultura, de las condiciones económicas y sociales del mundo actual, del mundo de ese momento, digamos, y eso él lo plasmó en esta obra que se llama La condición posmoderna, que, digamos, es su obra insignia. Ahora bien, Lyotard será recordado por este libro, pero en realidad su obra es mucho más amplia. Sus intereses filosóficos también fueron mucho más amplios, y pues yo creo que vale la pena un poco retomar algunas otras cuestiones que este filósofo desarrolló. Quisiera exponer un poco sus obras, si podemos pasar a la siguiente imagen. Pues obviamente Lyotard no solo escribió La condición posmoderna, como dije hace un momento, su primer libro es La fenomenología, aquí lo tienen, La fenomenología de 1954. Luego también publicó su tesis doctoral que se llama Discurso Figura en 1971. Luego tuvo un acercamiento al psicoanálisis, en concreto a Lacan, a Freud, pero sobre todo a Lacan, y producto de eso serían estos dos libros del 73 y del 74, los dispositivos pulsionales y la economía libidinal. Su acercamiento al psicoanálisis y en concreto a Lacan también lo llevó a acercarse de cierta manera original al tema del arte, que es un tema constante en toda su obra. Y bueno, en 1977 publica este libro sobre Duchamp, Los transformadores Duchamp, hasta que, bueno, 2 años después aparece esta obra que lo va a catapultar a la fama, ¿no? Que es La condición posmoderna, un reporte sobre el saber. Y luego siguen obras quizá menos conocidas, ¿no? El diferendo, La posmodernidad explicada a los niños, que este de la posmodernidad explicada a los niños tiene realmente un título bastante curioso, porque uno, cuando lee este libro, uno espera un libro para niños donde se explique la posmodernidad. En realidad no es un libro para niños, es un libro cuyo título es totalmente irónico. Lyotard estaba convencido, después de publicar La condición posmoderna, estaba convencido que lo que él entendía por posmodernidad en realidad no había sido comprendido, y uno de los que no lo habían comprendido era el propio Habermas, ¿no? Entonces, él escribe este libro diciéndolo a los niños, pero en los niños está pensando en Habermas y en otros filósofos que no entendieron lo que él quería decir, ¿no? Por eso tiene este nombre raro, ¿no? Lo inhumano es otro libro importante en 1988. Me gustaría hablar más de él en esta ocasión, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo podremos hacer. Pero Lo inhumano también es una disertación sobre las condiciones del saber y del conocimiento en el mundo actual. Lyotard, hay que decirlo,
es un autor que junto con Bátimo, por ejemplo, empiezan a pensar en cómo, Baudrillard también, obviamente, cómo las nuevas tecnologías, el Internet, el flujo masivo de imágenes iba a transformar nuestra manera de concebir el saber y el conocimiento. Digamos que Lyotard es uno de los primeros filósofos que se da cuenta que con las nuevas tecnologías, que con la realidad virtual, que con el Internet, que con el flujo masivo de imágenes en las sociedades virtuales, ¿no? Y en las redes sociales, algo iba a cambiar en nuestra manera de concebir el conocimiento. Y, por ejemplo, en lo inhumano, él arriesga una tesis muy interesante y, valga la redundancia, muy arriesgada, ¿no? Lyotard dice, las computadoras y todo lo que es el desarrollo del software y de la inteligencia artificial no tiene otro fin más que buscar un sustrato para que el conocimiento humano se perpetúe, prosiga, evolucione, aunque la humanidad, digamos, físicamente, en tanto especie, desaparezca, ¿no? Es una idea interesante, es decir, para él, el conocimiento y la preservación del conocimiento tendría un lugar central en la evolución de la humanidad, y muchos de los dispositivos que se han implementado con las nuevas tecnologías tendrían como fin eso, ¿no? Contener y expandir el conocimiento sin necesidad de que los humanos de carne y hueso sobrevivan, ¿no? Es un libro interesante y provocador. Y bueno, luego hay un poquito un cambio de tono, ¿no? Con este texto de Heidegger y los judíos, donde aborda, pues sí, la pertenencia de Heidegger o su simpatía con el nazismo, digamos, su relación con los judíos. Esto es en el 88. En el 91 publica Lesiones sobre la analítica de lo sublime, y otra vez vuelve a cuestiones de estética. Luego vuelve a abordar la cuestión del judaísmo, en cuestiones al judaísmo, la confesión de San Agustín en 1998, y finalmente un libro póstumo, pero que digamos ya había adelantado en su escritura, que es Miseria de la filosofía. Entonces, bueno, aquí yo doy un panorama general de sus principales obras, aunque hay otras, ¿no? Y, por ejemplo, como mero dato, en 1900... en 2008, 10 años después de su muerte, se editaron en Francia sus obras completas, lo cual abarcó una compilación de sus artículos y de sus conferencias. Entonces, pues ahí hubo la oportunidad de tener una visión más amplia de Lyotard y de su pensamiento. Entonces, bueno, parto de este recorrido bibliográfico. Voy a hablar ahora un poco de cuáles serían las etapas de su pensamiento, si podemos pasar a la siguiente imagen, sobre todo porque me interesa un poco hablar de él y de las etapas de su pensamiento, porque, insisto, Lyotard fue bastante conocido en los 80, todavía a principios de los 90 hubo una cierta repercusión importante del movimiento, pero prácticamente luego como que se va escuchando menos. Entonces yo creo que es bueno familiarizarnos con un pensador que quizá últimamente no hemos escuchado demasiado de él, ¿no? Se dice que en la obra de Lyotard habría 4 grandes etapas. La primera sería lo que algunos llaman la etapa autogestionaria de Lyotard, que comprendería la publicación de su primer libro sobre la fenomenología y sus años de militancia. Después hay una etapa que se llama de deriva, ¿no? Etapa de la deriva, que es cuando se separa, cuando deja de militar, cuando se separa de Castoriadis, que ha sido una gran influencia en su vida, y la manera como él vive los eventos del 68, los vive de manera muy crítica. Cuando sucede en mayo del 68 francés, Lyotard ya no militaba, ya había dejado de ser comunista, y ya veía con ojos muy críticos el mismo movimiento estudiantil, ¿no? Como lo dice aquí, que tenemos aquí, en esta etapa de deriva, se separa de Castoriadis,
teoría, dice yo, una actitud crítica bastante fuerte, porque piensa que ni la izquierda ni la derecha ofrecen verdaderas respuestas a la crisis de principios, de valores, de ideas y de alternativas que se viven en ese momento en Francia. En este mismo momento también se va acercando al psicoanálisis, se va acercando a Lacan sobre todo, y publica los dispositivos pulsionales, la economía libidinal, que como dice aquí, estas obras lo acercan bastante a Lacan, sobre todo en su manera de interpretar el capitalismo, ¿no? El capitalismo como una maquinaria que permite capturar el deseo, transformando el trabajo y productividad. Y bueno, en una tercera etapa, Lyotard se mete de lleno al tema psicoanalítico, pero también se acerca a la estética y al tema del arte. En esta etapa destaca por publicar su tesis doctoral que se llama Discurso Figura, en donde por primera vez comienza a hablar él de posmodernidad, ¿no? Y comienza a hablar de posmodernidad haciendo referencia a la gran circulación de imágenes que hay en los medios, ¿no? Hay una excesiva circulación de imágenes que al parecer están haciendo enmudecer los discursos y parece que se está abriendo otro campo de conocimiento y de concepción de la verdad que tiene que ver con la imagen. En este tiempo, en esta etapa, en esta tercera etapa de su pensamiento, él caracteriza la modernidad como un estado mental. De hecho, prácticamente toda su obra no dejó de caracterizar a la posmodernidad, perdón, como un estado mental, si quieren ustedes, casi como un estado de ánimo, y además un estado paradójico. En esto insiste mucho en su tesis de doctorado, ¿no? Dice, la posmodernidad es un estado paradójico, es un estado mental paradójico en el cual la lógica paradójica es que solo se puede ser no siendo, ¿no? Esto de cómo se puede ser no siendo tiene que ver mucho con el flujo y precisamente con la lógica que introducen las imágenes en el conocimiento. Las imágenes nos hacen pensar, nos producen conocimiento, precisamente en su flujo, en su desaparecer, ¿no? Y eso sería un poco para Lyotard la lógica de la posmodernidad, ¿no? Esta lógica quiásmica que le llama, y dice él que se caracteriza por una pluralidad de discursos que se emiten desde el silencio, es decir, las imágenes emiten un tipo de discurso que ya no es el tradicional y que sin embargo nos está diciendo algo a través del no decir, ¿no? Eso sería como, digamos, el carácter quiásmico del conocimiento en la posmodernidad. Dice Lyotard, en el no decir transitan una multiplicidad de imágenes. En las imágenes hay un no decir que dice mucho, si ustedes quieren, y se está abriendo una nueva forma de conocimiento. Esta es la parte donde Lyotard se conecta mucho con la teoría del arte y con la emergencia de una cultura visual bastante potente para la época, sin duda mucho más hoy, pero Lyotard fue lo suficientemente sensible para descubrir que se estaba abriendo una nueva dinámica de conocimiento, donde sin decir nada, es lo que él llama el silencio, se está diciendo mucho. Por eso dice que la posmodernidad es paradójica. En el no decir transitan una multiplicidad de imágenes. Por ende, en el no ser hay algo que está haciendo. Y cuando dice esto, él está pensando fundamentalmente en la imagen. En las imágenes, digamos que sin decir nada, dicen mucho. Tal imagen, tal fórmula, caracteriza para Lyotard lo que es la posmodernidad. La posmodernidad como una etapa paradójica, dice él, una etapa que se caracteriza por el no ser siendo, cuyo paradigma sería la imagen. La imagen es saber y es conocimiento, conocimiento sin serlo, sin ser algo discursivo, por ejemplo. Solo esta fórmula daría paso a la diferencia. Entonces, Lyotard no es únicamente crítico frente a la posmodernidad y frente a la circulación de imágenes, sino que también ve qué es lo nuevo que se está produciendo ahí, ¿no? Y sin duda se está produciendo una diferencia fuera de los hábitos esperados, de las formas tradicionales como vemos el conocimiento, que en gran medida, dice Lyotard, están emparentadas
con la repetición de lo mismo. Esto es importante porque finalmente para Lyotard la posmodernidad tiene que ver con la diferencia, ¿no? La posmodernidad no sería el fin de la modernidad para Lyotard, y aquí estoy, digamos, adelantando algo muy importante, porque es aquí donde Lyotard va a decir que Habermas no lo entendió. Lyotard dirá, la modernidad, la posmodernidad no es el fin de la modernidad, sino una especie de radicalización paradójica de la modernidad. En la modernidad, digamos así, la modernidad se realiza no realizándose o encontrando su punto de no cierre. Por lo tanto, es un proceso abierto, digámoslo así. Pero bueno, voy a seguir hablando un poquito de las etapas de su pensamiento. Estamos en la tercera etapa, que es la etapa estético-lineal, y para eso sí pediría que fuéramos a la siguiente imagen, ¿no? Que creo que ya estamos ahí. Bueno, respecto a esta etapa estético-lineal, también, como dije hace un momento, Lyotard se empieza a interesar por el arte y por la creación de imágenes y la producción de imágenes en el mundo contemporáneo. Para Lyotard es el arte, digamos, el único lugar donde se puede dar lugar a la verdadera diferencia, es decir, sería el lugar privilegiado donde se puede romper con las fórmulas esperadas, con el hábito, con las representaciones estandarizadas o estabilizadas, y donde se puede dar lugar a la diferencia. Entonces, sin duda, Lyotard es crítico de la posmodernidad, pero también le ve un elemento de posibilidad y de esperanza, ¿no? En el arte, y el arte él no lo puede ver desligado de la producción de imágenes, se estaría explorando lo que hay con miras a dar lugar a lo que aún no es, ¿no? Dice Lyotard, aunque es necesario reconocer que toda manifestación está atrapada dentro de lo simbólico, y esto evidentemente lo está diciendo con un lenguaje lacaniano, el arte, dice Lyotard, sería la muestra de que no todo es apresable por lo simbólico. Es decir, el arte como ese punto de ruptura o esa fisura donde lo simbólico no alcanza a agotar lo que hay y donde es posible la diferencia. Bueno, esta es una etapa muy productiva y poco conocida de Lyotard, y es donde desarrolla muchas de sus ideas en relación al arte. Y bueno, al final estaría su etapa postmoderna, que es el 78, el gobierno le pide, como decía en su momento, dar un diagnóstico sobre la situación de conocimiento, del saber en las sociedades postindustriales, ¿no? Retomando un concepto de Daniel Bell, ¿no? De las sociedades postindustriales. Y bueno, este libro, La condición posmoderna, abrió un amplio debate que a veces, insisto, se malentendió sobre el fin de la modernidad, ¿no? Es decir, esto que llamamos modernidad llegó a su fin, estamos ante una etapa radicalmente nueva, es una ruptura total o absoluta con la modernidad. No, es decir, Lyotard siempre fue presentado como un autor radical que decía, la posmodernidad llegó, digamos, adiós a la modernidad. Esa es la lectura, por ejemplo, que Habermas tiene de Lyotard. Y Lyotard se dedica a decir, no, no se entendió lo que quería decir. Quizá no se entendió lo que quería decir cuando definía yo a la posmodernidad. En primer lugar, no creo que sea una edad diferente que históricamente podamos decir de manera tajante, aquí comienza, ¿no? Para Lyotard, la posmodernidad es ante todo un estado de ánimo, él también lo dice, un estado psicológico, estético paradójico, ¿no? Así lo define, ¿no? Con todas esas palabras. Es un estado de las personas y de la manera como las personas viven, conocen, producen arte y producen ciencia. Es un estado de ánimo estético que tiene que ver con la representación y además paradójico por lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué paradójico? Y es lo que a mí me gustaría abordar con más amplitud. Para Lyotard, en primer lugar, la posmodernidad no es el fin de la modernidad,
sino, digamos, la posmodernidad es una etapa de radicalización paradójica de la modernidad. ¿Por qué de radicalización paradójica? Porque en la posmodernidad, la modernidad se hace consciente de sus límites, de las promesas que no pudo cumplir, es decir, como diría Habermas, de que la modernidad es un proyecto inacabado, y, a diferencia de Habermas, Lyotard diría, la modernidad es un proyecto inacabado y cuya vocación, cuyo destino es nunca acabarse. Eso es la posmodernidad. Mantener abiertos, mantener trabajando, mantener como posibilidad todos esos elementos que la modernidad, todas esas promesas que la modernidad no pudo cumplir y que no podrá cumplir, de hecho, por tener contradicciones intrínsecas al proyecto. Esto, en lugar de verlo como un fracaso, que es un poco lo que hace Habermas, es decir, la modernidad no cumplió esas expectativas, entonces hay un cierto aire de fracaso, pero al mismo tiempo está la esperanza de que una razón comunicativa sí complete esas expectativas, ¿no?, que abrió la modernidad y sobre todo el proyecto ilustrado. En Lyotard dice más bien lo siguiente: sí, la modernidad es un proyecto inacabado, no cerrado, que quizá fracasó en muchas cosas, pero digamos que su esencia es ese carácter no cerrado, mantener la posibilidad de nuevas representaciones, ¿no? Es decir, la posmodernidad sería el momento en el cual lo moderno se radicaliza en el no cierre, en la no completud. Y es gracias a ello que puede haber algo así como esperanza de que surja algo nuevo o algo bueno. Es precisamente en el no cumplimiento de las promesas modernas que la modernidad se cumple. Es abriendo un espacio de lo impresentable moderno que se anima el espíritu más radical de la modernidad, es decir, lo posmoderno. Entonces, bueno, aquí ya adelantamos algunas ideas importantes respecto a qué es la posmodernidad, y sobre todo a matizar esta idea de que pareciera que la posmodernidad fue el fin de la modernidad y el comienzo radical de una nueva etapa histórica, ¿no? Obviamente esto suscitó muchos debates y para eso pediría por favor la siguiente imagen. El debate sobre la posmodernidad. Muchos de ustedes quizá están conscientes de ello, a lo mejor algunos de ustedes no nacían, pero efectivamente fue un debate, ¿no? Yo recuerdo que salían libros, salían artículos, había mucha efervescencia alrededor de este tema, y no quiero decir que con esto fue una moda que desapareció, no, me parece que siempre es muy arriesgado que hay modas, no, más bien esta discusión en torno a la posmodernidad tuvo su efervescencia porque en gran medida era un momento en el cual nos estábamos haciendo conscientes de que algo estaba mutando. Ahora ya no lo vemos tan claro porque ya estamos en esa mutación viviendo, pero en el momento en el que este debate aparece, fue como una cuestión muy lúcida de decir, algo está pasando en este momento, están cambiando las condiciones del conocimiento, las condiciones estéticas con las que percibimos la realidad, nuestra propia idea de nosotros mismos, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y por eso fue un debate muy interesante. Frecuentemente el debate sobre la posmodernidad y la modernidad se entendía de la manera más simple. La posmodernidad era lo opuesto a la modernidad, o aún más, la posmodernidad significó el fin de la modernidad. Sin duda, hay muchos autores que así lo consideran. Efectivamente, la despedida de la modernidad, somos posmodernos, vivimos en un punto de etapa de la historia, ¿no? Sin duda habrá pensadores que estén de acuerdo con esta idea. Por otro lado, definir la posmodernidad es bastante complicado porque obviamente Lyotard lo hace desde el conocimiento. Lyotard dice, yo quiero analizar el tema de la posmodernidad, pero desde las condiciones del saber y del conocimiento en Occidente en este momento. Pero obviamente ha habido lecturas
sociales de la posmodernidad, antropológicas, tecnológicas, históricas de la posmodernidad, que no necesariamente tienen que darse en los mismos términos que lo hizo Lyotard. Lyotard se metió en el debate de la posmodernidad precisamente cuando le piden un reporte sobre las condiciones del conocimiento. Entonces, de origen, el tema para Lyotard tiene una carga epistémica. ¿Cómo ha dado el conocimiento en el mundo? Bueno, Doctora, para ¿podría, entender un poco esto de la posmodernidad, ¿sí? ¿podría repetir esta última idea? Se trabó un poquito su audio. ¿Desde dónde, perdón? Cuando estaba usted explicando cómo se ligaba la idea de la posmodernidad a la epistemología. Sí, decía yo que hay muchas maneras de entrar al problema o al tema de la posmodernidad. Se puede hacer desde un punto de vista histórico, político, cultural, social, o epistémico, epistemológico. Y fue sobre todo esta última perspectiva, la epistemológica, la que más le interesó a Lyotard, ¿no? De origen su pregunta es epistémica o epistemológica. Y sí, sí agradecería, por favor, que me dijeran si esto se traba y eso. Ustedes saben que están saturadas las líneas de internet, entonces, bueno, ya no sabe uno cómo hacerle para que funcione bien. Entonces, sí, por favor, si me pueden decir cuando se trabe o no se oiga bien, se los agradecería. Claro. Bueno, Fernanda, ¿no? Sobre todo con quien tengo aquí comunicación. Y Claro. bueno, yo no. Sí, gracias. No me voy a detener mucho en esto, porque esto implicaría todo un curso sobre qué es la modernidad y luego qué es la posmodernidad. Pero digamos cosas muy estándar, ¿no? Esto que llamamos mundo moderno, siendo así muy rígidos y pues y muy rigurosos, podríamos pensar que esto del mundo moderno llega con el fin de la Edad Media, la llegada del Renacimiento, algunos hablarían del siglo XV, donde hay una verdadera revolución de las mentalidades y de la manera de vivir, que en el ámbito del conocimiento significó la llegada de un mundo cuantitativo y cuantificable, medible, mecánico. La naturaleza se convierte en un reloj, la naturaleza deja de ser un lugar de esencias y de lugares naturales para convertirse en un mecanismo, ¿no? Obviamente la modernidad también tiene que ver con la idea de que lo propio del hombre y lo que habrá de transformar el mundo en un lugar mejor es el empleo de la razón. Como diría Weber, si algo caracteriza a la modernidad es el desencanto del mundo, es decir, su creciente racionalización, ¿no? En lugar de creer en hadas y en poderes sobrenaturales, los seres, bueno, al menos en Occidente, las personas confían en un atributo que les es inmanente, que es la razón, el ejercicio de su razón. Políticamente también vemos surgir aquí los primeros estados nacionales, el auge de la vida urbana, los primeros burgos, un culto creciente a las novedades, ¿no? El cuestionamiento de la tradición y filosóficamente hablando diríamos que la modernidad significa una edad de autoconciencia. Por primera vez en la historia de la humanidad, al menos en Occidente, las personas se preguntan ¿qué somos? ¿En qué época estamos? Es decir, la Edad Media se nombra así desde la modernidad y la antigüedad clásica se nombra así desde la modernidad, es decir, los griegos clásicos, Platón, etcétera, no estaban diciendo o eh, no andaban por ahí diciendo nosotros somos griegos clásicos, ¿no? Tampoco los hombres medievales decían nosotros somos hombres medievales. No, los primeros que dicen nosotros somos modernos son los hombres y las mujeres de la modernidad, ¿no? Es una edad de autoconciencia, de aquí hay un parteaguas, aquí acabó la Edad Media y aquí comienza una nueva época. Y por eso la filosofía moderna, por ejemplo, si pensamos en Kant, es una filosofía mucho
de cuestionamiento y de interrogación sobre qué somos, cómo pensamos, qué nos hace diferentes a otras épocas. De ahí que, por ejemplo, en plena Ilustración, Kant se pregunte qué es la Ilustración, que en el fondo es la pregunta, ¿qué somos hoy? ¿Qué somos nosotros hoy? Pues somos seres que han llegado a la mayoría de edad y que se atreven a pensar por sí mismos, que usan su razón, que es el sello distintivo del hombre y que sería lo que nos puede dar lugar a la libertad, a la autonomía y al progreso. Entonces, bueno, la modernidad se abre sin duda como una serie de proyectos que con un cierto tono optimista prometerían un mundo mejor para la humanidad si, entre otras cosas, se confía a la autonomía y a la libertad que se sustenta en su razón, ¿no? El progreso, la democracia, la idea, por ejemplo, hegeliana de que la razón se realizaría en el Estado. Bueno, todas estas son promesas que de alguna manera abre el proyecto moderno y que a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, pues en gran medida se ven cuestionadas por las guerras mundiales, por el Holocausto, por los excesos de la propia razón, de la propia ciencia, de la propia técnica. Entonces, ahí es cuando por ahí se comienza a hablar de posmodernidad, que aparecería como un cuestionamiento hacia las promesas no cumplidas de la modernidad en virtud de los excesos de esta, de sus perversiones y sus limitaciones, ¿no? La cuestión es que algunos dirían, bueno, con esta crítica radical a la modernidad, se abre la posmodernidad como algo radicalmente nuevo, pero no es algo radicalmente nuevo, porque habría que decir que la modernidad es un proyecto que nace cuestionado. La modernidad es un proyecto que nace criticado por sí mismo. La modernidad es una edad autoconsciente que siempre tuvo esta tendencia a preguntarse por sus propios límites y por sus propios alcances, ¿no? Entonces, ahí estaría otra de las razones por las cuales la posmodernidad en realidad no es una ruptura con la modernidad, sino una especie de radicalización del espíritu crítico de la modernidad, ¿no? Habermas es pues un defensor en gran medida del proyecto ilustrado, diría que la modernidad es un proyecto inconcluso y que las promesas de la modernidad estarían por realizarse, solo hay que corregir el trayecto o el camino en lugar de enfrascarnos en una racionalidad instrumental tecnocientífica, habría que abocarnos a cultivar una racionalidad comunicativa, ¿no? Más humana. Y, por ejemplo, Foucault, que a veces ha sido colocado así sin más como posmoderno, él rechazaba el mote, de posmodernidad, ¿no? Decía Foucault, no podemos ser posmodernos, y lo decía así literal, porque ni siquiera hemos cruzado el umbral de la modernidad. Todavía seguimos teniendo muchos elementos de la episteme, lo que él llamaba la episteme de la representación, que es la episteme típicamente moderna. Entonces, bueno, ustedes verán que en realidad muchos autores que creíamos posmodernos radicales, en realidad eran mucho más cautos de lo que uno podría pensar. Entonces, bueno, paso a la siguiente imagen. Y bueno, me veo en la necesidad de hablar de Habermas, porque Habermas y Lyotard se enfrentaron en variadas ocasiones respecto al tema de la posmodernidad, ¿no? Habermas de alguna manera rechazó que existiera algo como la posmodernidad en el sentido de que no podíamos pasar a lo que sigue porque no hemos terminado en donde estábamos. Es decir, la modernidad es un proyecto inconcluso y hay todavía muchas formas, por ejemplo, a través de una racionalidad comunicativa, habría otras formas de cumplir los ideales modernos y en particular los ideales ilustrados, pero por otra vía, ¿no? Hay un texto que yo recomendaría mucho de Habermas que se llama Arquitectura moderna y posmoderna y que es un discurso que dio frente a una sociedad alemana de arquitectos, porque la posmodernidad también va a la arquitectura, ¿no?
Entonces ahí queda muy claro la postura de Habermas respecto a la modernidad, ¿no? Y por ejemplo, dice Habermas en este texto, ahora han pululado mucho las palabras con el prefijo post, postmoderno, postestructuralista, postvanguardia, postempirista. ¿Qué significa este prefijo post? Se pregunta Habermas. Pues implica una forma de discontinuidad, ¿no? Es una forma de tomar una cierta distancia respecto al pasado. Y en este sentido la posmodernidad sería un poco eso. Un poco representaría hasta cierto punto un elemento de discontinuidad y de distancia respecto a la modernidad, pero no de oposición, mucho ojo. Por ejemplo, dice Habermas, con la palabra posindustrial, los sociólogos tratan de explicar qué es el capitalismo, cómo más bien el capitalismo industrial ha dado lugar a una sociedad más bien basada en los servicios, ¿no? Y estamos ahora en las sociedades posindustriales. Y, por ejemplo, con la palabra posempirista, los filósofos siguen indicando que ciertos conceptos normativos de la ciencia y el progreso científico han quedado obsoletos por la reciente reinvestigación de estos postulados. El postestructuralismo, otra palabra con el prefijo post, sería un intento de llevar el conocido enfoque teórico estructuralista a su conclusión en lugar de superarlo. La posvanguardia, por ejemplo, en la pintura contemporánea se haría un uso experto del lenguaje formal creado por el movimiento moderno, mientras renuncia a sus esperanzas extravagantes de una reconciliación del arte y la vida, etc. ¿No? Entonces, bueno, un poco diría Habermas, la posmodernidad, y lo dice un poco irónicamente, la posmodernidad simplemente seguiría esta especie de moda de ponerle a todo el prefijo post, ¿no? Y luego voy a hablar un poquito aquí de Habermas todavía. Sin duda, dice Habermas, hay que reconocer que no es una simple invención. Por otro lado, no hay que banalizarlo, ¿no? Es una expresión que ha aparecido en el arte, en la literatura y en la arquitectura, y que tiene sus razones, ¿no? Que tiene sus razones y sus inconformidades con la modernidad, por eso surge, ¿no? Por ejemplo, hablando de las tendencias literarias, dice Habermas, en un principio la expresión posmoderno, tal como se aplicó en América durante los decenios del 50 y del 60 a las tendencias literarias que querían diferenciarse de las obras del periodo moderno temprano, se utilizó también simplemente, se utilizó posmoderno para designar nuevas variantes dentro del amplio espectro del modernismo tardío, ¿no? Entonces, bueno, esta expresión de posmoderno se usó, dice al menos en América, entre los 50 y los 60, para definir ciertas tendencias literarias, ¿no? Luego dice, el posmodernismo no se convirtió en un grito de batalla político directo y cargado de emoción, sino hasta el decenio de los 70, cuando dos bandos opuestos se apoderaron de la expresión. Por un lado estaban los neoconservadores, que querían deshacerse de los contenidos supuestamente subversivos de una cultura hostil en favor de las tradiciones revividas. Es decir, dice Habermas, en los 70 la posmodernidad se usó en un sentido negativo para identificar a aquellos grupos de intelectuales que a toda costa querían separarse de la tradición, que, valga la redundancia, la crítica a la tradición y la necesidad de distanciarse de la tradición es también un carácter típicamente moderno que simplemente con la posmodernidad se radicaliza. Por otro lado, dice Habermas, en el caso de la arquitectura, que recuerden ustedes que Habermas está pensando en la arquitectura, en el caso de la arquitectura, el posmodernismo se volvió un símbolo de la destrucción producida por la modernización. Esta vertiente es bien interesante, ¿no? Es decir, frente a los excesos de la modernidad y del modernismo, en el caso de la arquitectura, la destrucción del entorno, la destrucción del ambiente a partir de ciertas construcciones agresivas y hostiles al medio, la recuperación de una arquitectura más amigable con el medio se vio como una expresión posmoderna, ¿no? Es decir, como una crítica a la arquitectura moderna que se veía como destructiva.
Bueno, dice Habermas, estos ejemplos de expresiones formadas por el prefijo post no agotan el espectro de actitudes que uno puede tomar hacia un pasado del que uno quiere distanciarse. Es solo la presuposición que permanece constante, la experiencia de una discontinuidad, un desapego de una forma de vida conciencia en la que uno había confiado anteriormente de manera ingenua e reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, Habermas caracteriza así la posmodernidad, digamos, frente a los excesos eh, o a las traiciones de la modernidad. La posmodernidad reclama corregir el rumbo y dejar, digamos, distanciarse de los valores modernos en los que se había creído de manera ingenua o reflexiva, ¿no? Sin embargo, hasta ahí, ¿no? Habermas dirá, la posmodernidad, más bien la modernidad, no es un proyecto que se ha agotado. Hay todavía tiene mucho todavía que ofrecer, sobre todo en términos comunicativos. Por lo tanto, la posmodernidad sería una mala comprensión de los alcances de la modernidad, una respuesta demasiado rápida a los fracasos de la modernidad y no intentar, dentro de los mismos valores de la modernidad, explorar otras vías alternativas, ¿no? donde ésta cumpla sus promesas. Bueno, esto es lo que Lyotard le va a criticar a Habermas, porque Lyotard le dice a Habermas, es que no entendiste, la posmodernidad en el fondo sería eso que tú estás diciendo, la exploración de nuevas representaciones y de nuevos caminos, pero no para realizar lo no cumplido de la modernidad, sino precisamente para mostrar que la esencia de lo moderno es que no se puede cumplir y que eso mantiene andando a la historia, ¿no? Y que eso mantiene la posibilidad de la diferencia. Finalmente, Lyotard también en el fondo aquí estaría dándole una respuesta, por ejemplo, a Fukuyama y a la idea del fin de la historia. Bueno, en el mismo momento en que cae el bloque soviético y que parece que hay una sola ideología dominante, un solo proyecto de vida dominante para Occidente, que sería el liberalismo. Lyotard diría, no, el liberalismo y la caída de la Unión Soviética no significa el triunfo de un solo punto de vista y la realización de un solo proyecto. Al contrario, eso huele a totalitarismo, ¿no? Al contrario, si pensamos a la modernidad como un proyecto no acabado, pero que además nunca se va a acabar, podremos de alguna manera tener un arma contra el totalitarismo o contra la idea de una sociedad en consenso total, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hablé un poco de Habermas y ahora me meto, perdón. Bueno, ahora... Doctora, igual aprovecho para comentarle que me parece que también justo aquí estaba uno de los desacuerdos entre Lyotard y Habermas, en el punto en el que Habermas dice que lo que debería retomarse del proyecto de la modernidad es la pretensión de la universalidad, ¿no? Es una de las cosas que hay que retomar. Y para Lyotard, para nada, más bien habría que renunciar a toda pretensión totalizante, como acaba de decir ¿no? usted. Efectivamente, al Lyotard, la idea de que hay un proyecto único para el mundo, o al menos para Occidente, que la modernidad sería ese gran relato que englobaría todas las posibilidades de desarrollo del mundo, ¿no? Y posibilidades de exploración del mundo. A Lyotard le huele o le suena a totalitarismo, ¿no? Es decir, bueno, ni habría una razón universal, ni habría un proyecto universal, porque en realidad el mundo estaría hecho de una pluralidad de puntos de vista y de proyectos que no podrían ser subsumidos ni bajo un único modelo, ni bajo una sola lógica, ni bajo un solo relato, ¿no? Al contrario, la modernidad así se vuelve un proyecto totalizante y por lo tanto aplastante. Efectivamente, como dice Fernanda, este tema de la universalidad y de la unificación
del proyecto de Occidente, bajo una misma consigna, que sería el proyecto moderno y la ilustración, a Lyotard le parece un exceso, le parece algo que puede desencadenar en una forma de totalitarismo, y al contrario, ¿no? La posmodernidad para Lyotard sería la emergencia de una pluralidad de discursos, de una pluralidad de microrelatos, que cada uno tendría derecho a ver el mundo y a justificarlo desde su propio punto de vista, ¿no? Efectivamente. Y justo en este punto, doctora, pregunta César Suaste, adelantándose un poco a esto que usted ya viene enunciando, que qué hay del asunto de la muerte de los grandes relatos modernos, ¿no? Capitalismo, racionalismo, marxismo, cristianismo, que si esto influye en la mala concepción que se tuvo de la Sí, posmodernidad. es el tema de los grandes relatos y de los metarrelatos es un concepto, es un tema central en la condición posmoderna. Efectivamente, para allá vamos. Es decir, ¿cuál fue el talón de Aquiles de la modernidad para Lyotard? El pensar que la vida social, cultural, económica y el mismo conocimiento, en particular el conocimiento, podía ser guiado y establecido a partir de un canon común para todas las formas de pensamiento, ¿no? Es decir, el método científico, por ejemplo, sería uno de estos metarrelatos que me dirían, si tú quieres conocer de esta manera, si tú quieres hacer ciencia, si tú quieres producir conocimiento, tienes que hacerlo de esta manera. El método de la ciencia, por ejemplo, es inductivo, es verificacionista, parte de la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el método científico sería uno de esos metarrelatos, ¿no? La filosofía ilustrada también, para Lyotard, es el principal metarrelato que nos ha hecho creer que la razón nos arrojaría un mundo mejor y una vida más justa, ¿no? Por ejemplo. Y así, bueno, Lyotard identifica otros metarrelatos, pero de hecho podríamos pensar en muchos metarrelatos, ¿no? El discurso ilustrado es uno de ellos, quizá en el pensamiento religioso la Biblia es otro gran metarrelato, es decir, estos grandes relatos que han dado sentido a la existencia y a la vida en general en Occidente, sería lo que la posmodernidad se pone a prueba, se le pone límites y son cuestionados. Obviamente esto significa una reivindicación de lo local, que Lyotard lo tenía muy claro. Los discursos locales, minoritarios, marginales, de pronto tendrían la posibilidad de establecer que también son posibles, que también sería posible un mundo o una forma de vida desde una perspectiva minoritaria, local, no necesariamente ligada a estos grandes relatos pues que han legitimado fundamentalmente el conocimiento en Occidente, ¿no? La cuestión, un poco hablando de posmodernidad, un poco continuando el tema de la posmodernidad y ya para pasar al tema de los metarrelatos, es que, bueno, el fin de los grandes relatos, el cuestionamiento de los grandes relatos, sería lo que para Lyotard caracteriza la modernidad, ¿no? De pronto los metarrelatos, los grandes relatos, dejan de tener ese poder y esa legitimidad que tenían y vemos aparecer pequeños relatos locales, marginales, desde las mujeres, desde los indígenas, desde los países subdesarrollados, inclusive desde la animalidad, ¿no? Que cuestionan los alcances y la universalidad de los grandes relatos. Eso sería en gran medida el espíritu posmoderno para Lyotard. Pero como decía hace un momento, para Lyotard el problema es que la posmodernidad nació mal comprendida, ¿no? Les decía yo de este texto del 86, La posmodernidad explicada a los niños, que en gran medida dedica a Habermas, dice Lyotard, el posmodernismo no es el fin del modernismo, ¿no? Fíjense, aquí lo dice muy claro, sino su estado naciente, y este estado es constante. Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la presentación misma, aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga por presentaciones nuevas, ni para gozar de ellas, no para gozar de ellas, perdón,
sino para hacer sentir que hay algo que es impresentable. Es decir, el posmodernismo no es el fin de la modernidad, la posmodernidad no es el fin de la modernidad, sino es el estado naciente de la modernidad. El espíritu naciente de la modernidad es la posmodernidad. Es decir, el no cierre, el cuestionarse a sí misma constantemente, ¿no? El cuestionar inclusive aquellos conceptos y aquellas ideas universales que creemos inamovibles, ponerlas en juicio, ¿no? Ponerlas a juicio. Ese es el espíritu posmoderno, que implica, pues no una ruptura con la modernidad, sino una forma de radicalización de lo moderno, pero que renuncia a las consolaciones de la modernidad o a la idea de que hay una realización última, un fin último. Es decir, en el caso del conocimiento, el afán de búsqueda por lo nuevo se reflejaría en una actitud escéptica frente a los relatos que antes daban cohesión y coherencia a todo el conocimiento, y esto es precisamente el tema de los relatos que nos pregunta el compañero. No sé si me quedan tres imágenes, no sé si pueda agotarlas o si puedo continuar, digamos, un poco rápido o ya tenemos el tiempo encima. Sí, pues vamos a continuar, doctora. Igual si en algún momento tenemos que cerrar, yo le comento, pero me dicen que podemos continuar. Bueno, a lo mejor podemos cerrar con las dos últimas, las dos últimas imágenes. Y pasamos a la siguiente, que es la número 10, por favor. Solo como un comentario, igual que pensaba cuando la escuchaba esto último, de que no se trata como tal de un corte o del fin de una época para el inicio de otra. Pues en la modernidad, no sé, en la posmodernidad, como lo entiende Lyotard, no se trata de la renuncia a la producción de sentido, sino a varias producciones, ¿no? Todas legítimas, locales. Sí, totalmente de acuerdo. No se renuncia a la producción de sentido. Exacto, a veces tenemos esa idea que es la posmodernidad. Ya no hay sentido, todo vale. No, más bien al reconocimiento de que hay muchas otras formas de construir el sentido, ¿no? Como dices, locales, por ejemplo, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que está aquí ya lo dije, ¿no? Lo que Lyotard llama la condición posmoderna, entonces, sería lo que él llama la creciente incredulidad y desencanto frente a los grandes relatos de la modernidad, por ejemplo, la ciencia, el método científico, el discurso ilustrado, ¿no? Es sobre todo, dice Lyotard, nuestro desencanto respecto a la ilustración, la cual prometía la liberación de la humanidad de la servidumbre a través del cultivo de la razón y el progreso del conocimiento, es sobre todo nuestra incredulidad frente al relato ilustrado, frente a la narrativa ilustrada, lo que ha dado paso a la posmodernidad. Entonces, para Habermas, por ejemplo, pues el gesto posmoderno comenzaría con Nietzsche, obviamente también con Schopenhauer, en gran medida con el romanticismo y luego también con la escuela de Frankfurt, es decir, todas estas posturas escépticas frente a los alcances de la modernidad ya tendrían un gesto posmoderno. El otro gran relato que se pone en cuestión en la visión posmoderna sería la tradición germana, sobre todo el idealismo hegeliano, precisamente porque arrojaron una concepción totalizadora del conocimiento. Podía llegarse finalmente al gran sistema que concentrara y totalizara todas las formas de pensar, ¿no? Tanto la ilustración como el idealismo hegeliano, dice Lyotard, pues intentaban lo mismo, ¿no? Dar un sentido total, lo que decía Fernanda hace un momento, construir un sentido total para las cosas, ¿no? Para la historia, un sentido y una finalidad claro, ¿no? Es decir, la finalidad era la totalidad y el consenso total, pues, ¿no? En cambio, la posmodernidad reconocería la emergencia de pequeñas narrativas, efectivamente, ¿no? Minoritarias, menores, subalternas,
marginales, que no solamente establecerían los límites de los metarrelatos, sino que abrirían verdaderas alternativas frente a ellos, otras posibilidades de ver el mundo y de habitarlo, ¿no? Y bueno, Lyotard, por ejemplo, para explicar estas nuevas formas menores de construcción del conocimiento, utiliza el término de performatividad, y esto sí lo quise incluir porque ahora, por ejemplo, con Butler, es un concepto muy usado, ¿no? El género es performativo. Y antes de Butler, Lyotard hace un uso interesante del concepto de performatividad, ligándolo a la condición moderna. Está pensando sobre todo en la ciencia o en el conocimiento científico. Él retoma el concepto de performativo, no tanto de Austin, sino de Wittgenstein y de Leroy-Blanc. ¿Qué tendría que ver lo performativo con la condición posmoderna? Bueno, si son precisamente los pequeños relatos, los microrelatos, las narrativas locales, las perspectivas más marginales, las que ahora tienen un reconocimiento y se ofrecen como una alternativa frente a los grandes relatos, podrían verse precisamente como maneras performativas de construir el conocimiento, que en lugar de seguir una fórmula, lo crean y lo construyen en su propio contexto, en su propia realidad inmediata, ¿no? Para Lyotard, sin duda, el conocimiento científico contemporáneo es en gran medida performativo, ¿no? Y eso se debe en gran medida a las nuevas tecnologías y al Internet, lo cual, dice Lyotard, no solo ha permitido acceder a un gran flujo de información, sino también diversificar lenguajes e interacciones, lo cual ha facilitado también confrontar los grandes relatos. Es decir, la performatividad del conocimiento para Lyotard tiene que ver con la invención de nuevos juegos de lenguaje frente a los lenguajes hegemónicos que establecen los metarrelatos, ¿no? Y ese es el concepto de performatividad que Lyotard hace, digamos, su propio uso. Para él el conocimiento es performativo porque en gran medida habla de la construcción de saberes y de prácticas menores que terminan cuestionando la estabilidad, ¿no?, de los relatos mayores que antaño no se cuestionaban en absoluto. ¿Bien? La condición posmoderna, diría Lyotard, excluye adherirnos a un discurso metafísico o a un discurso incuestionable, a poner en duda las esencias inamovibles y daría lugar a una diversificación de los juegos del lenguaje. Es decir, daría lugar a muchos jugadores dentro del conocimiento que tienen derecho a jugar y que en lugar de ser escuchas pasivos, ahora pueden proponer sus propios enunciados y sus propios juegos del lenguaje y sus propias reglas. Y bueno, para cerrar, bueno, esto ya no, prefiero ya no abordarlo porque nos metería a otra cuestión, pero simplemente vean ustedes cómo, yo lo que aquí quería poner era lo que Lyotard expone al principio de la condición posmoderna. Él dice, el objeto de mi libro, el objeto de mi estudio, es el último, exactamente es esa, posmodernidad y metanarrativas. Dice Lyotard, bueno, yo lo que quería exponer este libro, o lo que quiero exponer este libro, es una condición que se llama posmodernidad, y que designa el estado actual de nuestra cultura tras las transformaciones que desde finales del siglo XIX, fíjense bien, ¿no? O sea, no es tan reciente como pensábamos, desde finales del siglo XIX han alterado las reglas del juego para la ciencia. El presente estudio colocará estas transformaciones en el contexto de la crisis de las grandes narrativas. Y nada más para cerrar, no es gratuito que Lyotard piense en la ciencia y en el método científico clásico como una metanarrativa, como una gran narrativa. La provocación está en que está diciendo que son narrativas, ¿no? O sea, lo que está diciendo Lyotard cuando le llama a estos grandes discursos que le dan sentido, que le han dado sentido en gran medida a la vida en Occidente, cuando les llama narrativas,
y aunque sean metanarrativas, en el fondo está diciendo que todo discurso es una forma de narración que trata de legitimarse a través de esa narración, de ese estilo narrativo particular. Todo es narrativa, incluidos los discursos que creemos incuestionables, como el del método científico, como los discursos de la ilustración o el que ustedes quieran, todas son finalmente construcciones narrativas y de ahí, en eso radica su finitud. Pues bueno, yo lo dejaría ahí porque ya me pasé del tiempo y bueno, no sé si... Muchas gracias, doctora. Sí, pues tenemos una pregunta aquí de Jesús Cabrera y dice, buena noche, gran introducción. Me gustaría preguntarle a la doctora cómo influye el discurso de la posmodernidad en la multiculturalidad o los estudios culturales. Bueno, pues tuvo sin duda una gran influencia, es decir, no es el único origen de ese tipo de estudios. Sí tuvo una gran influencia, sobre todo porque abrió la posibilidad de encontrar otras formas de racionalidad, otras formas de legitimación del conocimiento que no estaban centradas ni en el pensamiento ilustrado, ni en el pensamiento europeo, ni en los grandes relatos de ningún tipo. Entonces, sí, en el fondo ahí hay una gran influencia, pero obviamente el tema de la posmodernidad no es el único origen de este tipo de estudios. Después, una pregunta de Antonio. De acuerdo a Lyotard, diríamos que la posmodernidad es una condición sin la cual movimientos como el feminismo o los movimientos indígenas en la actualidad no se darían. Y si no hay grandes relatos, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en estos días? Pues es una buena pregunta. Los movimientos feministas, los movimientos de las mujeres, los movimientos indígenas, todos los movimientos que se han expresado al margen de los relatos dominantes coinciden con la perspectiva posmoderna y con el espíritu posmoderno. Que la posmodernidad como tema filosófico, sociológico, antropológico, les haya dado la palabra a estos movimientos en absoluto. Más bien la posmodernidad es un debate que surge a la par y también en gran medida como consecuencia de estos movimientos que llevan su propio impulso. Es decir, no creo que sean ajenos, no creo que estén separados, pero no creo que el uno determine al otro. Más bien ahí se ha dado una retroalimentación interesante, donde se han dado la palabra mutuamente. Obviamente el debate sobre la posmodernidad abrió la posibilidad de reconocer otras formas de conocimiento, otros ideales de mundo, no dominantes, no hegemónicos, pero igualmente válidos. En Y ese la otra... era cómo entonces, si no hay grandes relatos, nos ponemos de acuerdo en estos días. Esa es la pregunta de los 64,000, porque lo ideal sería pensar que hay un relato que nos unifique a todos y que nos lleve al consenso total, y entonces podamos vivir en una especie de paz perpetua, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso no está emparentado con una forma de totalización y de totalitarismo? Es decir, quizá es mucho más sano un mundo donde no nos vamos a poner de acuerdo en todos los puntos, quizá en algunos, donde yo puedo convivir de manera pacífica con quien no piensa como yo y con quien no vive como yo, y que eso no se traduzca en una forma de marginación y de exclusión. Es decir, pensar que el ideal de una sociedad es la uniformidad total, pues como los sueños de la razón de Goya, eso engendra monstruos. Entonces, sí, vivimos en un mundo plural con perspectivas y posturas encontradas, muy guiadas, a veces contrarias, pero eso es precisamente lo que hace que una sociedad sea dinámica y plural y democrática, quizá. En ese sentido, a mí me parece igual útil contrastar el valor de la propuesta de Lyotard, de esta noción de posmodernidad, con el concepto de
hegemonía, porque precisamente a lo que va es a posibilitar discursos que quizá no sean hegemónicos, pero para darles validez, pues lo mismo con la ciencia. Si se trata de tratarla como relato, la idea pues no es nada más criticarla sin más, sino darle cierta relatividad que permita un espacio a la diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo consideraba y quería preguntarle, doctora, porque bien, pues la posmodernidad, como le entiende Lyotard, está ligada a un diagnóstico del estado del conocimiento en nuestras sociedades, ¿no? O un estado psicológico, mental, pero sí que tiene mucha relevancia en un ámbito práctico, político. ¿Qué opina usted? Pero, perdón, ahí me perdí un poco con la pregunta, perdón. Sí, que bien, que en tanto lo que permite es una posibilidad distinta de la hegemónica, Ajá. ¿qué valor vería usted de este concepto en un ámbito práctico? Eh, yo creo que lo que estamos viviendo, es decir, Lyotard, a mí me da la impresión que al menos la condición posmoderna no es un trabajo prescriptivo, sino descriptivo. De hecho, es lo que estamos viviendo. Por eso no creo que tiene que ver con la pregunta anterior, no creo que la posmodernidad como debate haya dado lugar a las protestas y a los movimientos feministas, indígenas, etcétera, etcétera. No. La posmodernidad como discurso más bien supo leer cambios que de hecho ya se estaban dando, de los que Lyotard fue muy consciente y fue muy visionario, cambios que en la sociedad, en las personas, con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, con el uso de del incipiente Internet, etcétera, él comenzó a ver que estaban ocurriendo cambios importantes y que había que explicarlos, pero en el momento en que Lyotard escribe eso ya está ahí, la emergencia de puntos de vista marginales, no hegemónicos, no eurocentristas, el flujo de información, etcétera. Eso ya estaba en ese momento para Lyotard y él supo ver que se radicalizaría toda esta dinámica y en este sentido más bien está tratando de explicar lo que ya está pasando y lo que nos está pasando también ahora, ¿no? Y ahora César Soas te pregunta, Bauman considera que el mercado es el que dicta ese nuevo discurso unificador. ¿Qué hay de cierto en ello? Yo estaría de acuerdo, solo que había una puntualización, y aquí yo pensaría, por ejemplo, en alguien que estábamos hablando hace un momento en una clase sobre Foucault y el liberalismo, y precisamente Foucault lo que dice es que la característica de estas sociedades liberales, en términos del conocimiento, serían la condición posmoderna de Lyotard, ¿no? Serían contemporáneas, ¿no? Yo creo que efectivamente la fuente de legitimidad, por ejemplo, de los gobiernos, de los estados en el mundo actual, los da el mercado, ¿no? Dice el compañero que acaba de preguntar, ahora parece que ese gran metarrelato es el mercado. Sí es cierto, pero es un gran metarrelato muy peculiar, porque es un metarrelato que no asume la forma de un metarrelato, porque es fluido, es cambiante. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, Foucault vio en el mercado. ¿Por qué el mercado es tan efectivo? Porque no está pegado a ningún principio ni a ninguna idea fija, se mueve, muta, está, inclusive puede ser detractor de sí mismo mientras se pueda fortalecer, ¿no? Entonces, pues sí, el mercado en muchos sentidos ahora es el metarrelato hegemónico, pero sin tener las características de un metarrelato, porque no hay nada más fluido, inaprensible, en el fondo menos doctrinal que el mercado, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues bien, entonces vamos cerrando esta segunda sesión del Diplomado en Filosofía Francesa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a usted, doctora. Como siempre, un placer escucharla. No, muchas gracias y bueno, pues por acá nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.